Lo que más amo de los videojuegos es la historia que cuentan, pero las 3 veces que llegué al final de Elden Ring pensaba... Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Así que en este video quiero explicarles el contexto detrás de todos los trofeos del platino. Para lograr esto tuve que leer las descripciones de los armamentos legendarios, de los talismanes legendarios, de los restos de cenizas legendarios y de las hechicerías y encantamientos legendarios. También vi docenas de videos sobre el lore y sus teorías. Así que ahora estoy bastante preparado para explicarte cada trofeo. Lo único que te voy a pedir es un poco de paciencia porque vamos a pasar muchos minutos sin ver ninguno de ellos. Y si quieres ver el gameplay de cómo consigo el platino, vas a tener que ver el platino del maestro Uyuyuy, ya que lo conseguimos juntos. Ahora sí, comencemos. Estuve pensando en la manera más fácil de explicar el lore, y espero que no se ofendan con lo que se me ocurrió. Estoy seguro de que todos ustedes han escuchado hablar del personaje más popular de Latinoamérica. Jesús. Como saben, Dios envió a Jesús para que nos haga entender su voluntad. Jesús vino como su representante y nos trajo la palabra del Señor en la Biblia. Después se creó una religión conocida como catolicismo y su mayor representante es el Papa. Pues en Elden Ring es igual. La gran voluntad envió a la bestia de Elden para que nos haga entender su voluntad. La bestia de Elden trajo la palabra de la gran voluntad. En el anillo de Elden se creó una religión conocida como la Orden Dorada y actualmente su mayor representante es Marika. Pero las similitudes no terminan ahí. Cuando hay que escoger a un nuevo papa, los cardenales se reúnen para hacer una ceremonia para que Dios les ayude a elegir al máximo representante de la iglesia. Habemus Papa. En Elden Ring, los 2 dedos son los que se comunican con la gran voluntad para saber quiénes son los posibles candidatos para representarla. Estos candidatos son conocidos como empíreos. Esas son las comparaciones más relevantes con la iglesia porque el resto del lore se pone bien extraño. Algo muy importante que destacar es que la gran voluntad no es el único ser supremo. De hecho, 2 de los finales del juego involucran a otros seres supremos. La pregunta es, ¿qué carajo quieren con nosotros? Ellos quieren establecer orden en nuestro mundo, y cada ser tiene un concepto diferente de lo que es orden. En nuestra época, la gran voluntad y su orden dorada son los más prevalecientes en el mundo, pero por lo que sabemos, estos dioses no pueden llegar y establecer orden. Entonces, la gran voluntad creó el anillo de Elden con runas que representan diferentes aspectos de la realidad, mostrándonos su concepto de orden. El anillo de Elden se guarda en la base del gran árbol, para que esté seguro, y la bestia de Elden se guardó dentro de Marika, para asegurarse de que ésta cumpla su función como representante de la gran voluntad. Y aunque Marika es muy poderosa, no podía conquistar a todas las razas ella sola, así que para eso se buscó un guerrero que pudiera liderar sus tropas y establecer la orden dorada en todo el mundo. Aquí conocemos a Huara Lux. Él solía ser un despiadado y salvaje guerrero, pero para poder ayudar en la conquista tendría que dejar su lado salvaje y convertirse en alguien digno de ser el esposo de Marika. Por esto se le otorgó un león para suprimir su salvajismo y así convertirse en Godfrey, el primer Elden Lord. Él ayudó en la conquista atacando a los diferentes reinos, empezando guerras y eliminando cualquier amenaza contra la gran voluntad. A pesar de que Godfrey pasó gran parte de su vida peleando en nombre de la gran voluntad, de la nada Marika decide desterrar a su esposo y a sus soldados. Pero no solo los desterró, también les quitó la gracia de la gran voluntad. Literalmente los convirtió en desgraciados. Esta es una movida extraña de parte de Marika, pero en su diálogo nos revela que esto es parte de un plan que tiene para los desgraciados. Después de desterrar a los tiznados, Marika ordenó a Radagon que conquistara a la familia real de Caria. Pero esta no sería una tarea fácil, porque tendría que enfrentarse a la reina Renala, una poderosa hechicera líder de la Real Academia de Raya Lucaria. Ambos pelearon ferozmente en 2 diferentes guerras, pero al final de la segunda se enamoraron, detuvieron la guerra y decidieron casarse. Hablaremos más de esto en la historia de Ranni, pero lo importante aquí es que después de años de relación y 3 hijos juntos, Radagon decidió abandonar a Renala para unirse a Marika y convertirse en el segundo Elden Lord. Esta parte de la historia no es muy clara, pero es una de 2 cosas. O Radagon abandonó a Renala para fusionarse con Marika, o Radagon siempre fue Marika disfrazada. Hay información de que puede ser cualquiera de los 2. Ni Miyazaki sabe cuál es, así que peor yo.
Pero ¿cómo se atreve Radagon / Marika a abandonar a Renala? ¿No ven lo poderosamente hermosa que es esta MILF? La pobre quedó devastada. De vuelta con Marika, como buena católica, ella tuvo 10 hijos y de diferentes padres. El primero es Mesmer, que fue abandonado en el Shadowverse. De él no veremos nada porque su historia ocurre en el DLC. Después están sus hijos con el primer Elden Lord, Godwyn, Morgoth y Mog. Y como Radagon es Marika, también se trajo a sus hijos que tuvo con Renala, Rykard, Radahn y Ranni. Y por último, Marika Radagon hizo la autopreñación y tuvo 3 hijos más, Miquella, Malenia y Melina. Todos ellos son semidioses, algunos están a favor de la Orden Dorada, mientras que otros quieren destruirla. Marika puede modificar el anillo de Elden según lo vea conveniente. El anillo de Elden tiene diferentes runas que dictan las leyes del mundo, así que modificarlo es algo que hay que hacer con cuidado. Pero cuando Marika llegó a ser diosa, decidió quitar la runa de la muerte, haciendo que nadie pueda morir en la Orden Dorada. Así que técnicamente Malenia no te mató 100 veces, lo que pasa es que tus cenizas son reabsorbidas por el gran árbol y vuelves a aparecer. Esto no pasa porque sí, sino que tú tienes que volver a las raíces del árbol para poder renacer. Muchos prefieren quedarse en el camino o simplemente no quieren regresar al árbol. Esto explica las cenizas que consigues cuando derrotas a ciertos enemigos. Cuando invocas sus cenizas, no son una representación o su espíritu, de verdad son ellos. Marika guardó la runa de la muerte con Malekith, su 100% fiel lobo, pero Ranni, una de las hijas de Renala, pudo robar un pedazo de la runa y con un poco de ayuda logró matar a Godwyn. Esta fue la primera muerte de un semidios registrada. Después de la muerte de Godwyn, Marika rompió el anillo de Elden y como castigo, la Gran Voluntad la encerró en la base del gran árbol. Todos los semidioses reclamaron pedazos del anillo. Estos pedazos son conocidos como runas mayores. Estas le dieron un poder inmesurable, que empezó una batalla conocida como la Guerra de la Ruptura. Esta es una guerra que sigue hasta el día de hoy porque nadie puede matar o morir. Todos respawnean. Es una guerra eterna. Y aquí es donde empieza nuestra historia, porque la ruptura del anillo le devolvió la gracia a los tiznados. Por eso es que nosotros despertamos y podemos ver la luz amarilla que nos guía para reparar el anillo de Elden, acabar con la guerra eterna y convertirnos en el Señor de Elden. Pero ¿cómo haremos esto? ¿Vamos a devolverle el poder a Marika? ¿Vamos a darle el poder a Ranni? ¿O vamos a reemplazar a la Gran Voluntad con un ser supremo diferente? Conocemos a Ranni poco después de empezar el juego. La encontramos bajo la luz de la luna y nos entrega un objeto para nuestra aventura. Pero, ¿quién es ella? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué es azul? Y más importante aún, ¿por qué quiero decirle mami? Para entender su historia tenemos que usar la imaginación, porque los datos que tenemos son pocos. Primero se nos dice que Ranni es la hija de Radagon y Renala, quienes no son dioses, pero también nos dicen que Ranni es una Empyrea, y ella misma nos dice que los Empyreos nacen de un solo dios. Entonces, ¿qué Eldenvergas con Ranni? Yo creo que todo está relacionado a los huevos de Radagon. Cuando este abandonó a Renala, le dejó como regalo el huevo donde se encuentra la runa del no nacido. Yo creo que Radagon, que también es Marika, usó este huevo para darle vida a Ranni. De esta manera, ella hubiera nacido de un solo dios como una Empyrea y no sería hija biológica de Renala. Pero padre es el que cría, no el que engendra, dice el refrán. Y eso ocurrió aquí, ya que Renala adoraba a Ranni, era la favorita de sus hijos. Además, que la familia real de Caria es un matriarcado, así que Renala quería preparar a la princesa Ranni para algún día ser reina. Le compartía todo su conocimiento y magia que aprendió de las estrellas, hasta el triste día que Radagon los abandonó. Renala quedó devastada, tanto así que dejó de preocuparse por su reino y sus hijos. Este día, Ranni perdió a su madre y a su padre. Escapó a un bosque donde conoció a una bruja quien le seguiría enseñando la magia de las estrellas. Y esto no se dice en ninguna parte, pero yo creo que este es el momento en el que Ranni empezó a odiar la Orden Dorada. Primero porque su padre la abandonó por la Orden, y segundo porque empezó a estudiar las estrellas, quienes son seres cósmicos que tienen su propio orden como la Gran Voluntad. Ranni quiere que la Orden de las Estrellas reine sobre las tierras intermedias, pero ¿cómo va a lograr esto? Ranni puso en marcha su plan con muchos pasos para lograrlo, y los primeros se nos cuentan en el intro del juego.
Rani robó un pedazo de la runa de la muerte y creó los cuchillos negros, con los que fueron capaces de matar a Godwyn. La muerte de Godwyn es importante porque él era el hijo favorito de Marika. También fue él quien logró la paz con los dragones y era el ejemplo de lo que la Orden Dorada podía hacer. Su muerte fue devastadora para la Orden y para Marika, tanto así que Marika rompió el anillo de Elden. Esto fue muy útil para el plan de Rani. Pero Rani mató 2 pájaros de un tiro. Ella no quería ser Empyrea, no quería estar relacionada con la Gran Voluntad, así que aprovechó un glitch con la runa de la muerte. Ella sabía que la runa mata tu cuerpo y tu espíritu, así que al mismo tiempo que mataban a Godwyn, ella usó la runa en sí misma. De esta forma mataría su cuerpo empíreo y mataría el alma de Godwyn. De esta manera Rani se convirtió en un espíritu y ahora utiliza una muñeca con la apariencia de la bruja que le ayudó al bosque para comunicarse con nosotros. En nuestro primer encuentro con ella no aprendemos nada. Ella aparece para entregarnos un objeto y listo. No nos dice dónde ir, con quién hablar, nada. Así que nosotros seguimos explorando las tierras medias. Encontramos a un personaje que nos cuenta que la Academia de Magia decidió no participar en la Guerra Eterna, así que selló sus puertas y ahora solo la habitan magos que quieren seguir aprendiendo hechicería. Aunque al llegar nos encontramos con todo tipo de criaturas, pero la más interesante de todas es el lobo rojo de Radagon. El pelaje rojo es simbólico de Radagon. Cada enemigo que encuentres con pelo rojo está relacionado a Radagon de alguna forma, incluidos Malenia, Radahn e incluso se cree que Raikar también tenía pelo rojo. Y si en vez de verle el culo le ves la cabeza al cuerpo de Rani, puedes ver que ella también tenía pelo rojo. No hay información de por qué peleamos contra este lobo aquí, pero yo creo que Radagon no quería dejar a Renala indefensa. Yo creo que él sabía que al irse ella quedaría destrozada, así que por precaución lo dejó en el camino. Y cualquiera que quiera ver a la reina Renala tendría que enfrentar al lobo rojo de Radagon. Después del lobo nos queda llegar a la biblioteca de Renala, pero antes quiero hablar de las criaturas malnacidas. Estas son criaturas que la Orden Dorada ve como inferiores o malditas. Vamos a ver muchas de estas en nuestro camino. Un ejemplo es esta criatura que encontramos en la parte inferior del mapa, el malnacido Leónino. Pero ¿cómo se relaciona esto con Renala? Pues a mi parecer, después de que Rani matara su cuerpo, Renala estuvo intentando crear otra hija a partir del huevo de Radagon. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Pero lo único que logra crear son estas niñas malnacidas. En la primera fase de la pelea con Renala ni siquiera se defiende, solo tenemos que matar a estas niñas y esquivar los candelabros que caen, porque Renala solo está enfocada en proteger su huevo. Pero antes de que podamos matarla, se escucha la voz de Rani y se activa un hechizo protector. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee, foul trespasser. Parece que Rani dejó este hechizo aquí para proteger a su madre de cualquier intruso. Gracias a este hechizo podemos pelear con Renala cuando estaba en su prime. Una pelea llena de hechizos hermosos, peleando sobre el agua con la luna llena de fondo. Simplemente hermoso. Y en cuanto le damos el último golpe, escuchamos esto. Oh, little Rani, my dear daughter, weave thy night into being. Y con esas palabras, Renala, reina de la luna llena, muestra su apoyo al plan de su hija. Aquí también conseguimos la runa del no nacido, la cual es nuestra primera runa mayor. Al final no matamos a Renala. Ella se quedará en la academia con sus intentos de renacer a su hija, aunque también podemos renacer nosotros, cambiando nuestra apariencia y estatus. Is it thy wish to be born anew? Pero por ahora vamos a seguir en nuestro camino. En el camino conocemos a Iji y a Blight, que son servidores de Rani, y me encantaría que hubiese un trofeo relacionado a Blight para poder contarle su historia, pero no lo hay, así que no lo voy a mencionar tanto como me gustaría. Si quieren saber más de él, les recomiendo ver este video de Batividia. Lo que sí es importante sobre Blight es que él fue otorgado a Rani por los 2 dedos cuando la nombraron Empyrea. La Gran Voluntad crea estos lobos para ser fieles a sus empyreos, son incapaces de traicionar. Pero bueno, Blight nos manda con Iji nos manda el camino hacia el castillo de Caria, donde encontraremos a Rani. Pero antes encontramos a Loretta. No es a Loretta. Encontramos el recuerdo de una caballera que estaba encargada de proteger a la familia real de Caria antes de la ruptura del anillo. A ella la volveremos a ver más adelante, así que no olviden a Loretta, caballera real.
Después de pelear con ella, podemos ir a ver a Ranni en su torre. Aquí hablamos con ella y nos ofrecemos como su sirviente. De esta manera, ella nos pide que le ayudemos con el siguiente paso de su plan. Nos pide que recuperemos un arma que crearon en Nokron. Lieth the eternal city of Nokron. Go there to find the city's hidden treasure. Nokron es una de las 3 ciudades perdidas bajo tierra. Curiosamente, todas estas ciudades tienen un cielo lleno de estrellas. Lastimosamente no encontramos el camino a Nokron, pero en una de las ciudades encontramos a un reno ancestral que los Nox adoran. Pero necesitábamos su trofeo, así que maté al espíritu ancestral sin pena. Pero resulta que este no era el verdadero espíritu, así que después fui y maté al espíritu ancestral real. Mientras estábamos en la ciudad de Noxtella, encontramos a un interesante enemigo. Solo se dice que nació en Noxtella y que nunca conoció el verdadero cielo. Como podemos ver, él tampoco puede usar sus piernas, igual que las hijas de Renala. Esto es porque Noxtella quería crear un soldado capaz de pelear contra la Orden Dorada, así que quisieron combinarlo con un dragón, porque los dragones son inmortales. Pero este soldado nunca consiguió la inmortalidad y se quedó en la ciudad arrastrándose, hasta que nosotros le damos un espadazo en la entrepierna, acabando el sufrimiento del soldado dragonante de Noxtella. Después de eso nos dimos cuenta de que no había una entrada a Nokron, así que fuimos a investigar cómo podríamos llegar ahí. Y la única que nos pudo ayudar fue una hechicera que fue expulsada de la academia. Ella nos cuenta que Radahn, el hermano de Ranni, está deteniendo el camino de las estrellas, que tenemos que derrotarlo si queremos desbloquear la entrada a Nokron. Pero ¿qué tiene que ver Radahn en todo esto? Pues la verdad es que la historia de Radahn está relacionada a la historia de Malenia y Miquella, pero eso es más del DLC, así que solo les contaré lo necesario sobre él. Radahn tiene el cabello rojo como su padre y magia tan poderosa como su madre, quizás superior. Él también viste un león en su armadura porque admira a Godfrey, el primer Elden Lord. Radahn es un fiel seguidor de la Orden Dorada, tanto así que está dispuesto a pelear contra su familia si es necesario. En algún punto de su vida se obsesionó con la magia. Una historia que me gusta de él es que mientras más fuerte se volvía, más crecía su cuerpo, tanto así que aprendió magia gravitacional para poder seguir montando su amado caballo. Pero después de la pelea con Malenia, perdió el conocimiento. Y ahora solo deambula matando y comiendo todo lo que se cruza delante de él. Y por alguna razón no muy clara, Radahn está usando magia gravitacional para detener el movimiento de las estrellas. Por eso estamos aquí, para que las estrellas puedan moverse libremente y la entrada a Nokron sea revelada. Quiero dejar claro que el general Radahn es extremadamente poderoso. Si peleábamos contra él en su prime, no tendríamos oportunidad. En esta pelea, él perdió la cordura, está envenenado con la podredumbre escarlata y está usando gran parte de su poder para detener las estrellas, así que tuvimos mucha suerte de derrotar al portafragmentos Radahn. Con Radahn derrotado, las estrellas vuelven a su curso y podemos entrar a Nokron. Ella nos pidió recuperar el tesoro sagrado de Nokron, un arma capaz de matar a los 2 dedos. Pero ¿por qué crearían un arma así en Nokron? Pues las 3 ciudades eternas están en contra de la Orden Dorada y la Gran Voluntad, y pasan mucho tiempo creando armas para defenderse, como el soldado dragonino, y también crearon al aliado más chetado que podemos tener, la lágrima mimética. El problema es que estas lágrimas son pelotudas, solo pueden copiar una vez al primer ser que encuentran y la mayoría imitan a la bola de metal gigante que está cerca de ellas. Así que lo único que pueden hacer es sacar este escudo de metal. Y esto también significa que nosotros matamos a una inocente recién nacida lágrima mimética. Pero Nokron no se rindió y eventualmente crearon su tesoro sagrado, The Fingerslayer Blade. Como su nombre lo dice, fue creada para matar a los dedos. Le entregamos el arma a Ranni. Ella está agradecida y nos dice que eso es todo lo que necesita de nosotros, que es hora de que ella continúe con su plan. Pero cuando llegamos al río Ansel, encontramos un Funko Pop de Ranni. Aquí nos dice que ella se está ocultando de las sombras de la Gran Voluntad. Básicamente, la Orden Dorada recién se dio cuenta de que Ranni está conspirando contra ella, así que mandaron asesinos para impedirlo. Aquí nos pide que eliminemos a estas amenazas para que ella pueda seguir en su camino. Cuando encontramos a la última sombra siniestra, podemos ver que es idéntica a Blight. Esto tiene sentido y sí está relacionado con Blight, pero contarlo sería muy largo y triste, así que de nuevo les recomiendo ver este video. Cuando la derrotamos, Ranni nos dice que ahora puede hacerles frente y que es momento de despedirse de nosotros. También nos pide que nos despidamos de sus servidores Iji y Blight. Pero no haré nada de eso, voy a volver a Ranni mi esposa.
Bueno, en realidad ella me va a volver su esposo. Me explico. Como sabemos que Ranni va a usar la Finger Blade, vamos a buscar a sus 2 dedos. No fueron fáciles de encontrar y lo peor es que al llegar nos encontramos con Astel, una estrella malnacida. Quiero aclarar que el término malnacido no es literal. La Orden Dorada decide quién es o no un malnacido. Básicamente, si le caes mal a la Orden, eres un malnacido. Y por lo que investigué, Astel es una estrella que llegó y destruyó la ciudad eterna donde se encuentra el cuerpo de Godwyn. Hablaremos de eso más tarde. Lo importante aquí es que Nokron intentó modificar a Astel para que este sea un arma más contra la Orden Dorada. Por eso vemos que Astel por detrás tiene aspecto de estrellas, pero por delante tiene apariencia humana. Ese cráneo y esos brazos serían una modificación que le hicieron convirtiéndolo en un malnacido. Pero todo esto es una teoría, ya que casi no hay información sobre Astel, nacido del vacío. En el mismo lugar de Astel encontramos a Ranni y sus 2 dedos. Ella ya se encargó de matarlos y podemos ver a la muñeca con la que estuvimos hablando todo este tiempo. Podemos ver que no es más que una muñeca de trapo, pero en cuanto le entregamos el anillo de la luna, aparece Ranni. Aquí nos dice que está sorprendida de que nosotros seamos su Lord y que somos una opción adecuada. Si haces todas las misiones de su historia, aquí ella te dice que está contenta de que tú seas su Lord, pero yo no quise ir a pelear con Blight, así que no me importa. También nos dice que tenemos que completar nuestro camino hacia el Elden Ring y ahí nos encontraremos de nuevo. Así que eso hice. Continué peleando con todos los bosses y recolectando runas mayores para reparar el anillo de Elden. Hablaremos más de este camino en la última parte del video. El boss más importante de esta parte es Malekith. Malekith es el Blight de Marika. Malekith es el fiel sirviente de Marika, tanto así que ella le entregó la runa de la muerte para que lo proteja. Y cuando Ranni robó un pedazo de la runa, Malekith se sintió terrible, tanto así que guardó la runa en su espada y esta la guardó en su cuerpo, dándonos una de las escenas más badass de Elden Ring. De esta manera, si alguien quiere robar la runa de la muerte otra vez, tendrá que enfrentarse a muerte contra Malekith y la espada negra. Después de esta épica pelea, vamos a la base del gran árbol para pegarle a Radagon Marika por abandonar a Renala. Y también le pegamos al Elden Beast para acabar con la Orden Dorada. Aquí podemos invocar a Mami Ranni, pero antes tengo que ponerme mi mejor atuendo para una situación tan importante. Cada quien tiene su interpretación de qué significa este final, así que aquí les va la mía. Yo creo que Ranni odia cómo la gran voluntad controla el destino de las personas, y estoy seguro que Ranni sabe que otros dioses externos también hacen lo mismo, así que la nueva orden de Ranni será una que esté alejada de este mundo, una orden en la que los dioses no interferirán en las decisiones de las personas. La luna y las estrellas ahora solo servirán como guía. En esta noche fría sentiremos miedo, duda y soledad, pero tendremos que superarlos solos, sin la ayuda de los dioses. Así, Ranni deja el destino de nuestras vidas en nuestras manos y da comienzo a la era de las estrellas. May chaos take the world. May chaos take the world. Aunque la historia de la Frama Frenética es muy interesante, no hay muchos trofeos relacionados a ella en la versión base del juego, así que aquí les voy a contar sobre este final con la triste historia de los mercaderes. La Gran Voluntad quiere establecer la Orden Dorada porque según ella es la mejor forma de existir, trae bendiciones para todos e incluso removió la muerte misma para todos aquellos que se adhieran a ella. Pero ¿qué pasa con los que van en contra de la Orden? Pues todos tienen que ser eliminados o desertados, así como los gigantes, las ciudades eternas o los tiznados. Ni los mismos hijos de Marika se salvan. Cuando Mog y Morgoth nacieron con cuernos, fueron nombrados malnacidos y los ocultaron en las profundidades de la capital. En su camino a crear un nuevo orden, la Gran Voluntad también creó injusticia, desesperación y odio. Y aquí es donde conocemos a Shabriri, el hombre más injurioso de todos. Se dice que Shabriri dijo una mentira tan terrible que cuando lo descubrieron le sacaron los ojos y en la cuenca de sus ojos nació la Flama Frenética.
Pero ¿qué tiene que ver esto con los mercaderes? Poco después de empezar el juego encontramos al mercader Cali. Él nos cuenta que hace mucho tiempo su gente perdió la gracia de la gran voluntad y fueron forzados a deambular por el mundo. Pero antes de todo esto, su gente vivía en una gran comunidad conocida como la Gran Caravana. Algunos jugadores de Elden Ring entraron a los archivos del juego y encontraron que existía toda una serie de misiones en las que ayudábamos a Cale a encontrar la Gran Caravana. En este contenido eliminado nos encontramos con él en diferentes zonas del mapa. Nuestro último encuentro sería en la capital de Lindel y después de eso no lo volveríamos a ver. Pero más adelante en nuestro camino nos encontramos con el mismísimo Shabriri. Quiero aclarar que esta no es la apariencia de Shabriri. Lo que pasa es que este tipo tiene la habilidad de poseer cuerpos. Con esta habilidad, él es prácticamente inmortal. Ni bien le hablamos, nos miente. Nos dice que el verdadero camino para ser un noble Elden Lord es teniendo una audiencia con los 3 dedos, que están debajo de la capital. Y aunque esto es mentira, la curiosidad mató al gato. Y en este caso, la curiosidad matará a toda la existencia. Porque al entrar a los calabozos de la capital, encontramos a todos los Aojos, seres que son rechazados por la gran voluntad. Recorremos las alcantarillas hasta encontrarnos con Mog, uno de los hijos desterrados por Marika. Él está aquí protegiendo la entrada a una parte secreta de las alcantarillas. Necesito saber qué oculta la Orden Dorada ahí atrás, así que tuve que derrotar a Mog el Aojo. Entramos a la puerta secreta y lo que encontramos es terrible. Encontramos a la Gran Caravana, encerrada y abandonada. Resulta que la mentira que dijo Shabriri es que la Gran Caravana estaba en contacto con los 3 dedos, lo cual era un acto prohibido por la Orden Dorada. Así que al enterarse, encerraron a la Gran Caravana bajo tierra, convirtiéndose esta en su tumba. Pero ¿por qué Shabriri diría una mentira tan cruel? Por lo que entiendo, la flama frenética nace de la desesperación, la frustración y el odio. Entonces, al encerrar a la Gran Caravana de esta manera injusta, él sabría que la combinación de todas sus emociones negativas despertaría a la flama frenética más fuerte que nunca. Y así fue. La Gran Caravana expresaba todas sus emociones en una canción, con la cual lograron despertar a la flama frenética. Y aquí se suponía que tendríamos nuestro último encuentro con Cali, donde se enteraría de lo que le pasó a sus ancestros y podemos ver en él todas las emociones que sintieron sus antepasados. What they did to my ancestors. The whole clan buried alive. Sick. Maddened. Husks of themselves. Have you heard their moans? They're hardly human anymore. They think we worship the 3 fingers, that we called the maddening sickness down upon them. Well, if that's what they expect from us, then that's what they shall get from us! Nos dice que más adelante están los 3 dedos que nos pueden dar la marca de la flama frenética. Y al ver el sufrimiento de los mercaderes y otras personas en las tierras intermedias, decidimos aceptar la marca. Una teoría que me gusta es que los 3 dedos en realidad eran simplemente 2 dedos malnacidos que fueron escondidos por la orden, y que fue el canto de la Gran Caravana que despertó la flama frenética en ellos. Después de recibir la marca, seguimos en nuestro camino al Elden Ring, e incluso podemos invocar a Shabriri para que nos ayude en las peleas. Y después de derrotar a Radagon y a la bestia de Elden, lo único que nos queda es reparar el anillo. Pero... así es. Según lo que entiendo, aquí nuestro personaje muere antes de poder hacer algo, y el que se levanta es Shabriri, que tomó el control de nuestro cuerpo, y disfruta de que al fin cumplió su cometido de que el caos se apodere del mundo, y él se convierta en el primer señor del fuego frenético. Hasta este punto he estado hablando mal de la Orden Dorada, y es claro que no es perfecta, pero después de conocer todas las regiones de las tierras intermedias, quizás no es tan mala como las demás. Poco después de empezar el juego nos encontramos con Melina, quien ofrece ser nuestra doncella de 2 dedos, pero soy yo el que quiere usar 2 dedos en la doncella.
Ella nos va a ayudar en nuestro camino a ser Elden Lord. También nos dice que nuestro objetivo es llevarla al pie del Terrárbol. En el siguiente punto de gracia nos dice que en el castillo Velobrumo está Godric, uno de los portafragmentos que tenemos que derrotar. Necesitamos recuperar todos los fragmentos del anillo para poder repararlo, y él tiene el primero que necesitamos. En camino al castillo nos encontramos a Margit. Vamos a hablar de él más adelante, pero lo importante aquí es que su misión personal es evitar que lleguemos al anillo de Elden, pero no dejaremos que Margit, el ojo cruel, nos detenga. Melina aparece y nos dice que no estaba segura de que seamos lo suficientemente fuertes para ser Elden Lord, pero ahora que derrotamos a Margit sí cree que lo somos, así que nos invita a la mesa redonda. Aquí es donde los tiznados se reúnen para intercambiar información, mejorar armas y, más importante, hablar con los dos dedos. Pero para eso necesitamos 2 runas mayores, así que vamos al castillo como nos dijo Melina. Al llegar encontramos a Godric el Injertado. Él es hijo de Godwyn. A mi parecer, Godric quería seguir el legado de su padre, pero no tiene ni la fuerza ni la sabiduría para hacerlo. Así que empezó a injertarse sus soldados para ser más fuerte y, como vemos en la segunda fase, también lo hizo con la cabeza de un dragón. Pero no importa cuántas modificaciones se haga, igual derrotaremos al portafragmentos Godric. Ahora tenemos la runa mayor de Godric. Nos falta una para hablar con los 2 dedos. Mientras buscamos la segunda, encontramos a esta señorita que nos pide ayuda a recuperar un collar que le robaron. Y nunca rechazamos el pedido de ayuda de una damisela en apuros. Recuperamos el collar a golpes y regresamos con la damisela. Ella nos dice que su nombre es Raya y que está al servicio de la señora Tanit, de la mansión volcánica. Nos ofrece una invitación a la mansión por haberla ayudado y también nos indica cómo llegar ahí. Cuando llegamos, conocemos a Tanit. Ella está a cargo aquí. Nos dice que la mansión está en contra de la Orden Dorada porque antes de la ruptura los hacían trabajar por un pago mínimo y que tampoco apoyan la guerra eterna que está ocurriendo. También dice que podemos unirnos a ella si pensamos igual que la mansión, y aunque se ven sospechosos, vamos a unirnos a ver qué pasa. Nos dan 3 objetivos que tenemos que matar, pero eso no es tan interesante como las cosas que encontré en la mansión. Primero hablamos con Raya, quien quiere saber cuál es su origen, y descubrimos que su madre era una mujer que dio a luz a muchos grotescos bebés por cometer adulterio. Y después de ir y volver varias veces a la mansión, podemos ver a Raya en su forma real. También encontramos a un piel de dios en la mansión. Estos son partes de una comunidad que se encargaba de matar dioses, pero cuando Marika quitó la runa de la muerte, sus espadas se volvieron inútiles. El hecho de que se encuentre aquí quiere decir que vino a enfrentar a un dios, pero ¿a qué dios vino a matar el noble piel de dios? Pues al escuchar a este espíritu que está en la mansión aprendemos de Raikard, otro hijo de Renala y Radagon. Este espíritu nos dice que Raikard era un soberano digno, alguien que se ganaba tu admiración, pero todo eso quedó atrás cuando se entregó a la gran serpiente. Esta serpiente es capaz de devorar dioses, y por interactuar con ella nombraron blasfemo a Raikard. Este soldado y muchos otros trataron de derrotarlo pero no pudieron. Incluso crearon un arma solo para matarlo, y nos pide que nosotros terminemos con lo que ellos empezaron. Así que después de terminar las misiones de la mansión, Tanit nos lleva a conocer a la serpiente devoradora de dioses. Y al entrar encontramos la espada de la que nos habló el soldado. Esta espada es buenísima y me parece que esta es una de las peleas más interesantes, especialmente porque después de derrotar a la serpiente despertamos a Raikard del blasfemo. Aquí vemos que él fue devorado por la gran serpiente junto a su runa mayor, y después de una ardua pelea derrotamos al portafragmentos Raikard. Con 2 runas mayores en nuestro poder, ahora podemos hablar con los 2 dedos en la mesa redonda. Estos nos dicen que ahora estamos listos para tener una audiencia con Marika en la base del Terrárbol, pero no nos dijeron que en el camino encontraríamos a varios enemigos. Primero nos encontramos con una serpiente de magma y le pedimos ayuda a nuestro amigo el Cornudo para derrotarla. Lo interesante es que esta no es una serpiente, sino que es un soldado que fue castigado por hacer comunión con los dragones. Cuando dicen comunión, no sé si se refieren a algo sexual o no. En todo caso, la serpiente de magma Makar es una loquilla. También nos encontramos a un asesino que se dedicaba a matar mercaderes y otros seres que carguen campanas. Eventualmente lo atraparon y estaba por ser ejecutado, pero se escapó, mató a todos y se quedó con el arma con la que iban a ejecutarlo. Al final, nosotros tuvimos que eliminar a Elemer de la Zarza.
Ahora que llegamos a la capital Lindel, es el momento perfecto para hablar de Godwyn, ya que él tuvo mucha influencia en la capital. Lindel era impenetrable hasta que el ancestro dragón Gran Sax atacó, y esa fue la primera vez que los muros de la capital cayeron, empezando la ancestral guerra con los dragones. Pero mucho tiempo después, Godwyn logró derrotar a los dragones, pero en vez de matarlos, los perdonó y empezaron una amistad. Sabemos que un tiempo después, Ranni puso en marcha su plan y mató al espíritu de Godwyn, dejando su cuerpo en este mundo. En un intento desesperado de revivirlo, lo enterraron cerca de las raíces del gran árbol, pero esto solo hizo que se crearan las raíces de la muerte, dando vida a unos seres que viven en la muerte. Fia quiere darle descanso al cuerpo de Godwyn, así que nos pide que consigamos la otra mitad de la runa de la muerte del cuerpo de Ranni y la llevemos a la tumba de Godwyn. Para llegar a la tumba, primero tenemos que enfrentar a estas gárgolas valientes. El plan de Fia es convertir a Godwyn en la misma runa de la muerte, pero hay alguien que no está de acuerdo con esto. Respeto que quieras defender el cuerpo de tu amigo, pero no hay nada que puedas hacer para detenerme, Lich Dragon Fortisax. Con esta runa reparadora del Príncipe de la Muerte podemos desbloquear uno de los finales alternativos, pero todavía no estoy seguro de qué haré cuando me convierta en Señor de Elden. Seguimos nuestro camino hacia el Terrárbol a través de la capital, y nos encontramos con el recuerdo del primer Elden Lord. Por lo que investigué, nadie está 100% seguro de por qué peleamos con este recuerdo aquí, pero la teoría más aceptada la veremos con el siguiente jefe. Pero es un honor poder pelear con el primer tiznado, el gran Godfrey, primer Señor de Elden. Solo nos queda pelear contra un jefe. Llegamos a los pies del gran árbol y aquí está esperándonos Morgoth. Él es un Aojo y a pesar de haber sido encerrado bajo la capital, él siempre le fue fiel a la Orden Dorada. Yo diría que es el más fiel de todos los semidioses. Tanto así que desde el principio él estuvo tratando de detenernos porque no cree que seamos dignos del trono. Él fue quien nos atacó primero bajo el nombre de Margit y también es él el que puso el recuerdo de Godfrey hace un momento. Y ahora estamos aquí. Él está dispuesto a dar su vida para proteger la Orden Dorada de cualquier intruso. Sin duda, es el seguidor más fiel de la Orden Dorada. Después de derrotar al portafragmentos Morgoth, queremos entrar a la base del gran árbol, pero nos cerraron la entrada. Aquí vamos a hablar con Melina, quien nos dice que la única forma de atravesar la entrada es quemar todo el árbol. Un poco pirómana la tipa, pero me animo. Así que ahora tenemos que ir a la Forja de los Gigantes para poder quemar el árbol. Todo el territorio de los gigantes es un lugar prohibido. Marika cerró este lugar y solo dejó a un gigante cuidando la forja que buscamos. Pero antes del gigante encontramos a un noble comandante. Por lo que sabemos, sus soldados fueron atrapados y abandonados por la gracia. Pero su comandante dio una pierna para recuperarlos. Ahora él lidera un ejército sin ninguna alianza. Él solo le es fiel a su ejército y por eso siempre recordaremos al comandante Niall. En esta zona también encontramos el portal al Santo Árbol de Miquella, pero su historia se cuenta en el DLC, así que aquí mencionaremos lo relacionado a los trofeos. El Santo Árbol fue creado como un refugio para aquellos abandonados por la gracia de la voluntad. El primer jefe que encontramos aquí es Loretta. Que no esa. Cuando ella se enteró del maltrato que recibían los albináuricos, decidió que ella encontraría un lugar donde puedan estar tranquilos. Por eso abandonó su puesto como caballera del castillo de Caria y se convirtió en Loretta, caballera del Santo Árbol. Después de Loretta encontramos a la infame Malenia, espada de Miquella. Ella nació con la podredumbre escarlata, que creo que también es un dios exterior. Esta podredumbre la mataría rápidamente de no ser por su armadura, pero al mismo tiempo que la mata, también le da un poder sorprendente. Así que cuando dice que nunca perdió una pelea, es en serio. Lo más cerca que estuvo de perder fue cuando peleó con su hermano Radahn, pero cuando estaba por perder, activó su segunda fase y dejó a Radahn todo loco. Ella fue a pelear con Radahn por orden de Miquella, pero cuando Malenia volvió al Santo Árbol, Miquella había desaparecido. Desde entonces, Malenia espera el retorno de su hermano, pero somos nosotros los que llegamos a interrumpir su espera. Esta tipa es difícil de vencer, pero eventualmente nos convertimos en el primer ser viviente en derrotar a la portafragmentos Malenia. ¿Pero dónde está Miquella?, preguntó nadie aparte de Malenia. Fue Mog, el Señor de la Sangre, quien se lo llevó. Esto lo hizo a pedido de Miquella. No hay mucho más que decir de él sin entrar a territorio del DLC, pero lo que sí les voy a destacar es su maldito ataque de hemorragia. Qué jodido fue ganarle al portafragmentos Mog. Miquella está dentro de ese huevo, por cierto.
Ahora sí llegamos a la forja de los gigantes, y nos encontramos al gigante que Marika dejó aquí para evitar que usen la forja, pero aquí estamos, listos para acabar con él y usarla. La primera fase de su pelea es fácil, pero después el gigante sacrifica uno de sus pies para activar al dios exterior que vive dentro de él, y este tipo sí es difícil de matar, pero después de un par de intentos logramos derrotar al último gigante de fuego. Cabalgamos hacia la forja y nos encontramos con Melina, quien nos dice que su propósito es ayudarnos a que seamos el próximo señor de Elden, aunque eso le cueste su vida. Ella tiene que sacrificarse para que podamos tener el Terrárbol en llamas. Después de la quema del árbol despertamos en Farum Azula. Este es un lugar que solía ser la capital del mundo antes de que llegue la Gran Voluntad. Ahora toda la ciudad está atrapada fuera del tiempo. Aquí habitaba un dios exterior y su lord era un dragón conocido como Placidusax. En algún momento su dios lo abandonó y él se quedó esperando a que regrese, pero llegamos nosotros a partirle su madre. Llegamos nosotros a tener una honorable pelea contra el señor dragón Placidusax. Aquí también nos encontramos más enemigos piel de dios. Yo creo que ellos están aquí porque quieren derrotar a Malekith para recuperar la runa de la muerte y así recuperar sus poderes. Pero como ya no son tan fuertes como lo eran en su tiempo, tuvieron que enviar al dúo piel de dios. Después de derrotarlos, también derrotamos a Malekith para obtener la última runa que necesitábamos. Y nos dirigimos de vuelta a la base del gran árbol y nos encontramos con Godfrey, el primer Elden Lord. Esta vez es el verdadero. Cuando la gracia volvió a despertar a los tiznados, también lo despertó a él. Y ahora quiere ser él quien tenga la audiencia con Marika una vez más. Cuando le quitamos la mitad de su vida, decide que es momento de abandonar al tigre que contiene su poder para dejar salir al salvaje guerrero que era antes. Esta fue una batalla épica digna de Huaralux, el guerrero. Ahora solo nos queda entrar a la base del gran árbol para tener nuestra audiencia con Marika. El problema es que Marika y Radagon son la misma persona pero con diferentes mentes. Entonces Marika tiene un plan que incluye destruir el anillo de Elden, pero Radagon es súper fiel a la Orden Dorada. Entonces cuando el anillo se rompió, él inmediatamente se puso a repararlo y cerró la entrada al gran árbol. Él quiere que la Orden Dorada siga tal cual era, así que empezamos a pelear épicamente. Después de derrotarlo, vemos como la bestia de Elden sale de su cuerpo para pelear con nosotros. Yo creo que Marika ya sabía que esto iba a pasar. Hay bastantes pruebas de que ella quiere deshacerse de la bestia de Elden para no estar tan controlada por la Gran Voluntad. Mi prueba favorita es que ella fue quien obliga a un malnacido que se quede en la mesa redonda para que ayude al próximo Elden Lord a forjar su armamento para matar dioses. Y es con este armamento que logramos derrotar a la bestia de Elden, y solo nos queda decidir qué orden vamos a establecer en el mundo. Pero después de ver dragones abandonados en el tiempo, serpiente devoradora de dioses, genocidios de gigantes, doncellas pirómanas y muchas barbaridades más, he decidido reparar el anillo de Elden, convertirme en un sumiso señor de Elden y que Marika haga lo que se le antoje con el mundo. Yo estoy contento con tener mi platino de Elden Ring.